vigilaos, salgáis y con la serrana os topáis. Sí, la serrana, con la que a brazo partido mata al oso, al jabalí. La que mil molinos así. ¡A callarse! La que aventaja el viento, cuando corre o cuando salta. Sí, la serrana. Luchando a un hombre desarma, con la que en sus manos hace 3 herraduras astillas. Con quien como brotes tiernos corta una encina, una oliva, con la que un toro derriba haciéndole por los cuernos. Sí, la serrana. ¿Y ustedes qué quieren? No me vengan a dar la mañana que no tengo el día. Así que no me anden buscando. ¿Habéis visto a mi padre? ¿Y quién es tu padre? Porque yo me siento muy hombre. Sí, aunque vaya con este atuendo, soy un hombre. Pero él me quiere casar. Me quiere casar. Y yo no quiero ser una mujer. Yo no quiero que me quiten mi libertad. Yo no quiero que me aten. Yo no soy esa mujer para casarse con un capitán de Plasencia, creerme como una campana con el verdugado. Y tampoco quiero llevar una mampara como una lámpara con la lechuguina. Ni quiero aprender a hacer reverencias. No, esa no soy yo. Para mí eso sería darme ponzoña, porque Gila no es un buen nombre para doña. ¿Es que no ha escuchado usted que Gila no es un buen nombre para doña? ¡Ven aquí! ¡Aquí! ¡Ya! No te vas aquí a hacer sus costumbres, ¿no? Ven. ¿Y a usted qué le importa? ¿Me lo quiere impedir? No. Estaba preguntando si ha visto aquí a un muchacho. Bueno, pues todavía no tengo la costumbre de hacerlo con muchachos, pero me lo puedo ir planteando. ¿Por qué lo dice? ¿Ha perdido algún mozo o quiere algo conmigo? Porque usted ya está pedidito, padre. Sí, pero yo en verdad yo eso lo quiero saber. Dice que le vamos a dejar tranquila, dejarla aquí con sus cosas y ya está. De aquí no se mueve nadie. Antes voy a revisar a todos estos hombres, no vaya a ser que me quiera quedar con alguno. No, esta gente está toda bendecida. Él está, se llama Gerardo. Ajá. ¿Sí, Gerardo? Sí. ¿Y ese qué? ¿El de las canitas? Conmigo. No. Ese no. Padre, desde luego, este. Todo hombre se equivoca. Somos seres humanos. Podemos equivocarnos. ¡Venga, marchaos! Que con estos atuendos está claro que no queréis estar con ninguna moza. ¡Vámonos, no sería, por favor, vámonos! Vale, me voy yo. Dice la leyenda que Isabel de Carvajal y Pedro de Carvajal vivieron en Garganta la Olla y que, bueno, ella tuvo un mal de amores, que viene muy al caso, ¿vale?, de este fin de semana que estamos celebrando, y que por venganza a un hombre que se portó mal con ella, pues ella decidió ir a marcharse a una cueva en la sierra y allí pues a todos los hombres que pasaban pues les llamaba, les engañaba, les guisaba perdices, porque era, bueno, muy buena recolectora, muy buena cazadora, muy buena pescadora, maravillosa, alta, guapa, sandunguera, como bien sabéis todos. Y después de aprovecharse de ellos, digamos, les mataba. He hecho este rinconcito tan maravilloso que no sé si lo conocíais, los que seáis de Pasarón por supuesto, pero los que no fuerais de Pasarón no sé si conocíais este rinconcito, en el que quiero señalar dos cosas. Una, que no quiero que se me olvide, ya se lo he dicho creo que a todos los niños, pero ahí detrás tenéis la casita del ratoncito Pérez, ¿vale? Así que cuando se os caigan los dientes podéis venir a traerle los dientes ahí al ratoncito, que además, mira, se lo han decorado también con corazoncitos preciosos. Y este lugar donde nos encontramos es el Corral Concejo. No sé si sabéis cómo funcionaba el Corral Concejo, pero bueno, pues mucha gente antiguamente, si a lo mejor cada uno tenía 4 o 5 cabras, 8 cabras, 10 cabras,
en lugar de subir todos los días a llevar a las cabras a pastar y volverlas a bajar, lo que hacían era dejarlas aquí, esto estaba cerrado, lógicamente, para que no se escaparan las cabras, las dejaban aquí y cada día las subía un vecino. Y si se escapaba algún animal, pues lo traían aquí y su dueño podía venir a recogerlo. Y además, cuando traían las cabras de pastar, las dejaban aquí y su dueño simplemente venía y se las llevaba a casa. Tiene su origen en el siglo XIII. Los primeros repobladores, lo primero que hacían en estas zonas, echamos para acá, si queréis, que la veáis bien, era construir atalayas, torres vigías, para vigilar, para ver que no se acercaban los enemigos. Entonces, esta edificación que tenéis aquí se convierte con este hecho en la más antigua de todo el pueblo, ¿vale? Sobre todo pues la parte de abajo, porque luego ha sufrido modificaciones, que os voy a enseñar. Fijaos en la puerta de acceso, que como veis es un arco apuntado, y toda la parte de abajo es de mampostería y solo la sillería está prácticamente en las esquinas. Hasta por encima de las saeteras. Por encima de las saeteras, aquí os tenéis que fijar bien, porque la torre llegaba hasta ahí, pero hubo dos ampliaciones, una en el siglo XV y otra en el siglo XVI. La ampliación del siglo XV, lo que se hizo fue tapar los vanos que había para las campanas anteriormente. Bueno, no os lo he dicho, pero lo que se hacía en muchos lugares era aprovechar esta construcción, estas torres, y convertirlas en el campanario y construir la iglesia en un terreno más llano. Esto ocurre en otros lugares. Es el añadido del siglo XVI, que es obra de los señores de la villa, que eran, como sigo insistiendo, los que tenían el dinero para llevar a cabo este tipo de obras, que está hecha con sillería. ¿Veis la diferencia? Todo es sillería. Además está su escudo por este lateral, aunque está muy borrado, ¿vale? Pero está el escudo, porque ya os he dicho antes que siempre que pagaban el dinero para hacer una obra, les gustaba que apareciese allí su escudo para que todo el mundo lo supiera. Trasera. Y vamos a ir un momentito a la portada principal. Todas las iglesias de la comarca de la Vera y de las zonas rurales en general, por fuera son muy sencillas, no tienen prácticamente ningún elemento decorativo, porque lo más importante cuando se construyen las iglesias, nada más instalarse aquí la gente, era construir edificios muy grandes donde todo el mundo pudiese venir a refugiarse, ¿vale? Porque la iglesia no era solo un sitio donde ir a rezar, sino que era el sitio donde si había algún tipo de peligro, la gente tenía que ir, todo el mundo. Se tocaban las campanas, sabéis que las campanas tenían distintos toques y según el toque tú sabías si era que había un incendio o que te estaban atacando o lo que fuese. Hoy en día solo se conservan el toque de ir a misa y el de si fallece alguien. No vamos a entrar, tampoco os quiero decir todas las maravillas que hay dentro, porque lo que quiero es que vengáis a verla otro día tranquilamente, pero llama la atención especialmente pues el retablo barroco, que es una maravilla, el órgano, que además sigue en funcionamiento y bueno, creo que hace poco lo han estado afinando o arreglando, ¿no? Esta semana pasada. Y bueno, por ejemplo, en los retablos laterales, los azulejos talaveranos que cubren el frontal de los retablos, que también son excepcionales, ¿vale? No sé si me dejó algo. Bueno, el Cristo. Edificios del siglo XIX de estilo modernista que podemos encontrar en la población y en la comarca de la Vera, que vuelvo a decir lo mismo. ¿Qué nos está diciendo? Esta casa de aquí, que es maravillosa, es una casa del siglo XVII que, como os vengo diciendo, no es la típica casa de la comarca de la Vera, es un casoplón, ¿vale? Que obviamente se nota que ha pertenecido a una familia pudiente. La casa por fuera es un espectáculo, la casa por dentro es maravillosa. Os recomiendo de verdad que entréis a ver el museo, para ver las obras que están expuestas y para ver la casa por dentro, porque de verdad que merece muchísimo la pena. Perteneció a la familia de los Garzón, que por eso que es la que le da nombre a la calle, ¿vale? Y hoy en día es un museo en el de que Ricardo Pecha Román, que tiene su obra y trae también obras que él adquiere para que todos las podamos disfrutar, ¿vale? También tiene un archivo impresionante que si alguna vez necesitáis algún documento, pues podéis consultarlo. Y está abierto desde el año 1996 como museo.